Ahora mismo está con nosotros en la cabina de la 96.9 FM el abogado Sergio Peña, quien es asambleísta electo por RC5. Bienvenido, abogado, a su espacio de la 96.9 FM. Muchísimas gracias. Buenos días con todas las personas que nos escuchan. Un placer estar con ustedes. Aquí tenemos ya a uno de los asambleístas nacionales, quien fue ya elegido por votación popular en estas nuevas elecciones, una jornada democrática que vivimos el domingo pasado, el 9 de febrero, y pues empieza también un reto, no solamente para usted, sino para los más de 150 asambleístas electos para poder fiscalizar y legislar en un nuevo periodo. Dentro de su experiencia, entiendo que también ya ha participado en cargos públicos, pero por primera vez en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve este nuevo reto personal y del partido? Claro, a ver, primera puntualización, nunca he sido funcionario público. Siempre he estado en el sector privado, involucrado dentro de lo que es mis estudios jurídicos como emprendedor. Pero sí, definitivamente es un reto. Se tienen los conocimientos puntuales, lógicamente, del sector público, pues he tenido muchos casos contra el Estado, justamente pues por errores que comete CNEL, la Contraloría, etcétera, etcétera. Es una de mis especialidades, ¿no? El derecho administrativo. Ahora, puntualizando, definitivamente es un reto que tenemos ahora todos los asambleístas de entender que una vez que se entre al hemiciclo de la Asamblea se olvidan las banderas políticas. Todos somos asambleístas por el Ecuador, por lo cual no tenemos que tener una bandera política. Sales de ahí, perfecto, no tienes tu bandera política, tu forma de pensar, pero una vez que se entra a la Asamblea, todos somos asambleístas nacionales y tenemos que trabajar con la única bandera que tenemos, que es la del Ecuador. Con esa consigna, bueno, hay muchas materias todavía por cuál trabajar, ¿no? En el tema de empleo, en el tema de seguridad, en el tema económico, desde la postura, en este caso, del movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea como prioridad dentro de una agenda legislativa? A ver, primero entender siempre esta falacia que dicen que la Asamblea Nacional no permite gobernar. Eso es mentira. El Ejecutivo en este país tiene plenos poderes. ¿Por qué? Porque básicamente es el que maneja el presupuesto. Pone a los ministros, que son quienes ese presupuesto lo ejecutan. Por lo cual hay que entender que es necesario tener un ejecutivo con voluntad y que quiera trabajar, para que así la Asamblea, con políticas públicas, pueda ese plan de trabajo hacerlo una realidad. Es decir, no depende netamente de la Asamblea, sino de un ejecutivo con voluntad. Eso hay que entenderlo. Ahora, nosotros tenemos 3 planes dentro del proceso que en este caso se ha desarrollado para un posible gobierno de nuestra querida Luisa González. Estos son el plan Impulsa, que tiene que ver con todo lo que es empleo. Estos planes, por si acaso, se pueden descargar en internet, la gente los puede descargar directamente. Esto no es como el plan Fénix, que tanto se anunció, que no se conocen ni los lineamientos generales. Acá tenemos como tal un plan que puedes descargar y puedes verificar cuáles van a ser sus cumplimientos, cómo vamos a hacer para cumplirlo y dónde sale el dinero. También los plazos de 3, 6 meses y a largo plazo, cuál va a ser el resultado objetivo final. Entonces, dentro de este plan Impulsa tenemos justamente eso, el desarrollo de empleo para mujeres, jóvenes, y no solamente para mujeres y jóvenes, sino también para una parte de la sociedad que muchas veces tiene muy complicado conseguir empleo, que es ya la gente adulta mayor o de mayor edad. Es muy complicado a los 45 años, por darte un ejemplo, conseguir empleo. Nosotros vamos a fomentar ese empleo. ¿Por qué? Porque en una rueda económica no solamente son importantes los jóvenes o las mujeres, que son también parte de esta, sino también la gente que tiene una mayor edad, que también necesita trabajar. Hay gente que tiene 60 años y quiere seguir trabajando. ¿Por qué no darles la oportunidad? Todos somos importantes. Ese es nuestro plan Impulsa. Y el plan Protege, que vamos a desarrollar para justamente el mayor problema que tenemos actualmente es la inseguridad. Esa excusa de que han pasado 8 años y seguimos culpando al correísmo que se fue hace 8 años, ya es bastante mediocre. Nayib Bukele en un año pudo hacer maravillas sin mayoría en la Asamblea y sin subir un punto de impuestos. Y aún así redujo las muertes en su país en un año en 55%. Eso es cuando se tiene voluntad y capacidad. Nuestro plan Protege pues va a desarrollar justamente un plan efectivo que se ha hecho con técnicos internacionales para obtener finalmente algo de alivio en la inseguridad y a largo plazo volver a tener un país y, ¿por qué no?, llegar a ser el país más seguro de la región. Como alguna vez lo fuimos en el 2016, el segundo país más seguro de la región. Se puede, se puede. 8:21, estamos en diálogo con el abogado Sergio Peña, quien es asambleísta nacional por la Alianza RC Reto, listas 533.
Hablando un poco de lo que se viene también en tema electoral, en tema político, sabemos pues que tanto el candidato presidente como la candidata Luisa González terminaron casi parejos en la primera vuelta y aún pues tienen un mínimo porcentaje por todavía captar esa atención. Entre ellos están los nulos, entre ellos están los blancos. Desde el punto de vista suyo, ya también dentro de la organización, dentro de RC, ¿cómo ustedes ven estas futuras elecciones, ¿no? Y dentro de todo lo que conlleva este tiempo para poder captar, digamos, esos votos? Mira, es importante y creo que el correísmo cometió un error en su momento, que fue no comunicar de manera efectiva. Se dedicaron a tirar lodo con ventilador, por no decir otra palabra, inventándose cosas como, por ejemplo, que se hizo pacto con los narcotraficantes. Eso es un delito. Estados Unidos hace rato podría perseguir ese delito. ¿Por qué? Porque es un delito transnacional. Es decir, Estados Unidos lo podría hacer como lo hizo con el presidente de Honduras, Martinelli, a quien le dieron 45 años en Estados Unidos. Entonces, esa excusa de tenían pactos con narcotraficantes y resulta que no tienen un solo proceso penal, nadie del correísmo abierto por narcotráfico, se deslinda de esa manera como una mentira. Esas son las cosas que Carlitos Vera y compañía se han dedicado a repetir como loros, y lamentablemente el correísmo no se dedicaba a defenderlo de manera efectiva, es decir, comunicando con lógica más que con algunas cosas técnicas que muchas veces no comprendemos. Esta segunda etapa electoral la vamos a enfocar en una comunicación efectiva. Hacerle entender a la gente que primero, seguir culpando a alguien que se fue hace 8 años es mediocre, se puede trabajar y no estamos para 4 años más de seguir culpando a Correa y hacer la culpa es de Correa quinta temporada. No estamos para eso. El fin de semana mataron en Manta a 10 personas, una niña de 3 años nuevamente. La semana anterior vimos como una niña de meses, otra niña de 3 años se desangraba en la calle. Eso es lo que no queremos. Ya es momento de dejar de culpar a la vaca y ponernos a trabajar. Cuando existe voluntad se puede. Y eso no se ha hecho. La comunicación efectiva va a ser parte fundamental de esta etapa electoral para nosotros, para que la gente entienda que debemos dejar de utilizar excusas mediocres y hay que ponerse a trabajar. Nosotros ofrecemos soluciones, no seguir culpando a los que estuvieron antes. En ese sentido también creo que vale la pena apelar a la confianza de la ciudadanía, que si bien tienen la obligación de elegir a las autoridades, recordemos que ya dicho por un estudio, pues señalaba de que al menos 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en los legisladores, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para revertir un poco pues esa realidad e ir en busca de esa confianza ciudadana? A ver, definitivamente las últimas asambleas lo que han hecho es repartirse todo y jugar a los intereses políticos. Por eso digo que nuestra postura desde el primer día es desde que se ingresa al hemiciclo olvidarse las banderas políticas. ¿Por qué? Porque si yo, por dar un ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de ley de ecoactivas para evitar que se le congelen los fondos a las personas comunes y corrientes, que obviamente es un proceso que al final necesitas un abogado, terminas perjudicándote. ¿Por qué? Porque congelan tus fondos y puedes tener alguna emergencia. Imagínate estar sin dinero que tenías ahorrado por una multa de tránsito que tal vez la puedes pagar cuando vayas a matricular el carro. No hay una urgencia del Estado para poderte hacer una coactiva y cobrarte algo que a veces ni se notifica. Esas son las cosas que queremos hacer. Entonces este proyecto beneficia a la gente. ¿Por qué otro asambleísta votaría negativamente? Solamente si está pensando de manera política. Eso es lo que queremos evitar. Si por ejemplo los de ADN u otro partido político presenta algo que sea beneficioso para el país, todos tenemos que apoyarlo. Y esa tiene que ser la figura con la que todos los asambleístas tenemos que entrar para efectivamente recuperar la confianza de la gente. Para que la gente vuelva a ver a la asamblea como un ente de trabajo y no político, que es lo que ha pasado realmente. Veamos quiénes están dispuestos a esto. Nosotros lo vamos a proponer, nosotros somos justamente ese vínculo para entender que la única bandera que tiene que haber en la asamblea es la del Ecuador. Veamos quiénes están dispuestos también a sumarse a esa camioneta. Claro, y dentro de este tema de que le mencionaba el tema de confianza, antes de las elecciones recuerdo que había una investigación que sacó Fundamedios respecto a quiénes son esos candidatos pues que estaban en muchos casos desconocidos, ¿no? Porque obviamente habían tantas listas que de hecho ni siquiera pudieron llegar al 1%, pero dentro de estos también estaban todavía personas que habían tenido antecedentes penales. Dentro de su caso personal también se lo había vinculado con un tema de asociación ilícita. ¿Cómo va ese proceso todavía? Claro, ese proceso realmente es el que me hace salir a mí a política. ¿Por qué? Yo era una persona de redes sociales, lo sigo siendo, que obviamente era contrario al gobierno de Lazo.
Entonces, ¿qué fue lo que buscaron? Yo había hecho una entrevista dentro de una institución pública porque soy experto, soy magíster en Derecho Marítimo, Puertos y Aduanas. ¿Qué pasa? Me quisieron callar. Y como me quisieron callar, pusieron este proceso que era por delincuencia organizada. Conociendo las cosas, para que entiendan un poquito, la delincuencia organizada necesita un delito que se cometa. ¿Ok? Acá no había ningún tipo de delito. Pero como no pudieron hacerlo por eso, trataron de cambiar el único delito que te permite investigar es la asociación ilícita. Y así abrieron el proceso penal, con una llamada al 1-800 delitos, indicando que yo estaba vendiendo cargos públicos de un gobierno que es contrario al mío. Entonces suena un poco ilógico. Eso es lo que ha pasado, por eso no pudieron ni meterme preso ni nada por el estilo y al final se les cayó el proceso. Actualmente lo que hacen es diferir las audiencias y ahí lo pueden revisar en el proceso. Cada vez que se llama audiencia, el fiscal tiene cosas más importantes que hacer. Y es más, este caso ni siquiera está dentro de los emblemáticos que están en la página de la Fiscalía porque saben que se les va a caer. Eso sí, cuando esto pase, tendrán que responder penalmente por todo lo que hicieron. Y como le dije una vez a Diana Salazar en este proceso, Correa no la va a meter preso. Voy a hacer yo por lo que hizo. Y como abogado yo sé lo que hago. Esa es la diferencia. Y actualmente entonces las audiencias están diferidas, todavía el proceso está abierto. Correcto. Desde 2023. Desde el 2022, imagínate cuánto tiempo ha pasado. Entonces ahí te puedes dar cuenta que no tienen nada, porque cuando medio tienen algo, inmediatamente pues activan todo el aparataje para acelerarlo, y es lógico. Pero en este caso, como no tienen nada, lo han diferido tanto que ya no saben ni qué hacer. 8:27, continuamos en diálogo con uno de los asambleístas nacionales electos por Revolución Ciudadana, el abogado Sergio Peña. Las personas que obviamente están quizás no tan apegadas al tema político, sí igual tienen su tema muy consciente, ¿no? De saber que todavía hacen falta buena voluntad aquí en el país. Y justamente en lo que mencionábamos en la pregunta anterior, que tenía que ver con tantas listas que habían aquí en las elecciones pasadas, hablábamos de 16, que de ellas aproximadamente 12 no llegaron ni al 1%. La gente un poco cansada, recuerdo que pedía mucho también en redes sociales, en las conversaciones cotidianas, que haya una reestructuración para las próximas elecciones, en donde si bien prima la democracia, también pueda darse espacio a los partidos que en realidad tengan mayor presencia. Desde la Asamblea Nacional, ¿no cree que se pueda reformar quizás eso más adelante y que asimismo quienes vayan a representarnos en una figura tanto legislativa como presidencial puedan tener una carta limpia de presentación? Claro, es que la carta limpia de presentación es justamente el prontuario que te recibe, por así decirlo, dentro de toda tu experiencia profesional. Mira, hay una cosa que es importantísima. Yo te doy un ejemplo. Hay gente aquí que le debe al Estado más de 90 millones de dólares. Caso del presidente, de la familia del presidente. Eso es un delito. ¿Tú ves alguna instrucción fiscal iniciada por eso? ¿Ya? Ahora, te invito a que revises la página SATYE, donde están los casos del presidente. Tiene 4 investigaciones penales archivadas en 2 días. En 2 días. Eso te demuestra. Aquí el sistema político no quiere decir que si yo te pongo a ti una denuncia, y para la gente que no conoce el proceso penal, yo te puedo poner una denuncia a ti por el 1-800 delito. Y si la fiscalía lo quiere investigar, lo va a investigar y te va a procesar penalmente. ¿Por qué? Porque el proceso penal puede avanzar desde una instrucción fiscal, donde solo se revisa la medida de prisión preventiva, una evaluatoria y preparatoria de juicio, donde solo se anuncian las pruebas, y finalmente en el juicio es donde se decide si realmente tienes responsabilidad penal o no. Es decir, puedes estar en un proceso penal durante años sin realmente tener algún tipo de responsabilidad penal, hasta que un tribunal lo pueda decidir. ¿Ok? ¿Eso qué dice? Que también tenemos que a la fiscalía realmente fiscalizarla por lo que está haciendo. Hay muchísimos casos, y te doy un ejemplo, el tema del presidente, que inmediatamente en 2 días tiene 4 denuncias penales archivadas. No ha sido procesada esta familia a pesar de que le debe más de 90 millones de dólares al país y sigue como si nada. Hay mucha gente que no entiende que es un proceso en el cual ya no existen recursos legales pendientes. A ti si mañana le debes a CNT $20 te congelan la cuenta. Al presidente porque no se lo hacen. Otra cosa, el talquito blanco famoso que han encontrado en España, que han encontrado en otros países, ¿en cajas de quién viene? ¿Tú has visto procesado a los dueños de estas bananeras? No, absolutamente no. Pero en cambio, ahí viene lo del influjo psíquico.
¿Por qué a una persona que solamente porque era el presidente se lo procesa por influjo psíquico? Porque seguramente él decían era el líder por ser el presidente. Acá porque a los empresarios, dueños de estas empresas bananeras, que son muy bonitas por así decirlo, porque eso dice en la caja de bonita banana, ¿por qué no se los procesa? Esa es la fiscalía. Entonces no tienes realmente una certeza de que la fiscalía tenga una validez en lo que hace porque es muy subjetiva y lógicamente politizada totalmente. Tenemos que cambiar eso. Y finalmente, por el tema de los partidos políticos tenemos que ir al voto facultativo. Es necesario que vote la gente que realmente le interesa votar, no que sea una obligación. ¿Por qué? Porque esta obligación genera que vaya cualquiera y haga lo que sea y vote por cualquiera. Estos son los consumidores de estos políticos de redes sociales que hacen cualquier cosa sin argumentos. Pero si vamos a un voto facultativo, definitivamente la gente que va a votar es la gente que tiene un raciocinio político, es decir, me interesa, investigo, analizo, y ahí tendremos un país mejor. Y eso se puede hacer desde la Asamblea Nacional. De hecho, es una de mis posturas. Creo que se necesita un tratamiento muy de conversarlo con toda la sociedad para llegar a un punto de que no se están quitando derechos, simplemente no se te va a obligar a votar. De ahí el que quiere ir a votar podrá hacerlo y así tendremos una mejor política. 8:32, 8:32, lamentablemente ya estamos al filo de este espacio en la 96.9 FM, pero es importante contar justamente con parte de quienes van a estar legislándonos, fiscalizándonos a los ecuatorianos y a todas las autoridades. Y de su parte, ¿no? ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que van a tener en este próximo periodo? A ver, seguridad, mira, como digo siempre, hay cosas urgentes y cosas importantes. Lo urgente, seguridad, educación y empleo. Eso es lo urgente. Lo importante, lógicamente, es recuperar institucionalidad y reformar ciertos temas para que económicamente podamos estar mejor. Por ejemplo, hay que revisar el tema de lo que hizo la Corte hace poco, el tema del desahucio. ¿Por qué eliminar derechos? Si se supone que los derechos, y esto cualquier abogado te lo puede decir, son irrenunciables, no es retroactivo. Se acaba de eliminar ese tipo de cosas, se puso dentro del Ministerio de Trabajo hace un par de meses por este gobierno de Noboa y esta ministra, que es un chiste, es un meme con patas, siempre lo digo a la ministra de Trabajo, que un paso adicional dentro de las apelaciones, en este caso en sede administrativa, por los vistos buenos. Es decir, le complicamos la vida más al trabajador. Son gente que no tiene dinero y lo obligas a seguir peleando en temas legales. Esas cosas son reformas importantes, pero digo, lo urgente, seguridad, empleo y lo que tiene que ver con educación, porque nuestros niños están fuera del sistema educativo actualmente, miles y miles, y eso es carne de cañón para las bandas criminales. 8:33, y acabamos de escuchar al abogado electo, en este caso a la Asamblea Nacional, por el Movimiento Revolución Ciudadana, el abogado Sergio Peña. Muchas gracias por habernos acompañado en este su espacio, Voces y Opiniones de la 96.9 FM. Y bueno, esperamos tenerlo por acá en otra ocasión para seguir contándonos las novedades que surjan desde la Asamblea Nacional y obviamente analizar el día a día de la política. Muchas gracias, aquí estaremos.